Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí para compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizamos en el marco de las prácticas clínicas del Tecnológico de Monterrey en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El estudio que les presentaré hoy lleva por título Cambios en la regulación emocional tras un taller contextual grupal en personas con enfermedades crónicas, un estudio pre-post. Para comenzar, quiero contarles un poco sobre el origen de este proyecto. Este taller nace de una necesidad psicosocial que observamos en la consulta externa en pacientes que vivían con distintas enfermedades crónicas. El área de psicología identificó que muchos de estos pacientes llegaban con un manejo emocional complicado, dificultades para reconocer lo que sentían, para expresarlo o para no dejarse desbordar. Y esto evidentemente complicaba tanto su bienestar psicológico como su proceso de atención médica. Fue así que se diseñó e implementó un taller de regulación emocional fundamentado en dos enfoques terapéuticos de la tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual. El taller tuvo una duración de 7 semanas con una sesión semanal y se ofreció tanto en modalidad presencial como en línea para facilitar el acceso a distintos perfiles de pacientes. En esta edición particular que analizamos participaron 47 personas, referidas por múltiples servicios del instituto. Para poder evaluar si esta intervención realmente estaba generando un cambio, decidimos aplicar un instrumento estandarizado antes y después del taller, que es justamente lo que da nombre de pre y post. Antes de entrar en la metodología, voy a hablar del concepto central de la investigación, que es la regulación emocional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Básicamente es la capacidad que tenemos las personas para comprender, reconocer, modular y aceptar las emociones que experimentamos. Esta capacidad nos permite, entre otras cosas, mantener conductas orientadas al logro de metas, incluso cuando estamos pasando por momentos emocionalmente difíciles, y acceder a estrategias de afrontamiento más eficaces. Es importante señalar que este proceso puede darse de forma consciente o de forma automática, y puede ser funcional o disfuncional. Y aquí es donde se pone interesante. La evidencia nos dice que entre mayores sean las dificultades de una persona para regular sus emociones, mayores son también los niveles de distrés psicológico, el estrés percibido, la somatización y el insomnio y también la disfunción social. Y no solo eso, cuando esta regulación se vuelve claramente disfuncional, aumenta también la vulnerabilidad a desarrollar trastornos como la ansiedad, la depresión o incluso abuso de sustancias. En contraste, cuando una persona logra regular adecuadamente sus emociones, esto se traduce en mayor bienestar, mayor sensación de felicidad y mayor satisfacción con la vida. Con esto en mente, pueden imaginar por qué se decide centrar nuestra intervención en estabilidad. ¿Por qué elegimos trabajar con población que vive con enfermedades crónicas? Pues tiene que ver con que sabemos sobre lo que sabemos sobre la relación entre estas condiciones médicas y la salud mental. En México se ha documentado una relación muy estrecha entre el diagnóstico de una enfermedad crónica y la presencia de comorbilidades en salud mental. Esto es particularmente marcado en personas mayores y en quienes padecen enfermedades oncológicas o cardiovasculares, donde la depresión y la ansiedad son comorbilidades frecuentes y se asocian con una peor percepción del propio estado de salud y una menor calidad de vida. Esto tiene sentido si pensamos en todo lo que implica recibir un diagnóstico de este tipo. Si genera mucho estrés, hay una amenaza directa a la vida que la persona, pues al proyecto de vida que la persona tenía planeado, cambian los roles sociales, a veces eh, aparece una sensación constante de incertidumbre sobre el futuro y todo esto afecta directamente la calidad de vida. Aquí es donde la regulación emocional entra como una pieza clave. Se ha demostrado que es fundamental para el manejo de estrés y para la adherencia al tratamiento médico y para la percepción general de calidad de vida en estas poblaciones, pues tener una buena regulación emocional. De hecho, los perfiles de pacientes con mayor desregulación emocional tienden a reportar más dolor, más depresión. Y en cuanto a autopercepción, su propio proceso de envejecimiento, pues también es peor. En cuanto a las estrategias específicas, sabemos que la rumiación y la supresión emocional se asocian con peores resultados. En cambio, la aceptación, la reevaluación cognitiva y la flexibilidad regulatoria parecen ser factores protectores. Y justamente estas últimas son las que buscamos fortalecer con el taller. Con toda esta base, ¿cómo traducimos esto en una intervención concreta? El eje estructurador de todo el taller fue una técnica derivada de la DBT llamada STOP.
Esta es una estrategia pensada específicamente para disminuir las respuestas impulsivas que solemos tener ante situaciones emocionalmente intensas o conflictivas. La técnica propone una secuencia de 4 pasos. El primero es detenerse antes de reaccionar, el segundo es tomar distancia de la situación y el tercero es observar, prestar atención a lo que está ocurriendo tanto a nivel interno como a nivel externo. Y el cuarto es proceder, pero de manera consciente y efectiva en lugar de actuar únicamente guiados por la emoción del momento. El objetivo de todo esto es favorecer respuestas más reflexivas y más congruentes con las metas personales de cada individuo. En el contexto de nuestro taller, buscamos que los participantes puedan, ante una situación emocionalmente intensa, detenerse, centrar su atención en el momento, promover su propia relajación y pues responder de forma asertiva. Para poder aplicar este modelo, el taller se organizó alrededor de 3 grandes herramientas: la atención plena, mindfulness y, como último, la aceptación y ausencia de juicio. La evidencia muestra que las intervenciones basadas en mindfulness ayudan a identificar y aceptar emociones, pensamientos y sensaciones corporales, y que además disminuyen estrategias desadaptativas como la rumiación o la evitación experiencial. En población con enfermedad crónica se han encontrado reducciones en ansiedad, depresión, estrés percibido e incluso en la percepción del dolor crónico. La segunda herramienta son las técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva, la imaginería guiada y los ejercicios de respiración. Estas técnicas actúan reduciendo la activación del sistema nervioso simpático y aumentando la actividad del parasimpático, lo cual se traduce en menor tensión muscular, menor frecuencia cardíaca y respiratoria y menores niveles de cortisol. En personas con enfermedad crónica se ha visto que estas técnicas ayudan no solo a nivel emocional, sino también en la calidad del sueño. La tercera herramienta es la comunicación asertiva junto con la resolución de problemas. Aquí hablamos de la capacidad de expresar deseos, opiniones y emociones de forma directa, honesta y respetuosa, así como de estrategias para identificar y resolver situaciones conflictivas mediante la negociación. Aunque la evidencia específica en población con enfermedad crónica es todavía limitada, los estudios disponibles sugieren beneficios importantes, como una mayor expresión de emociones difíciles y un fortalecimiento del locus de control interno respecto a la propia salud. Pasando ahora a la parte metodológica, fue un diseño cuasi experimental, específicamente de tipo pre-post, y es importante ser transparentes en que no incluimos un grupo control. La intervención en sí consistió en un taller estructurado que integró, como ya mencioné, principios de las terapias de tercera generación. Estuvo dirigido a personas que padecían alguna enfermedad crónica y que decidieron integrarse de manera voluntaria. En términos de la recolección de datos, esta se hizo en 2 momentos, que fue primero una evaluación de línea base o pretest aplicada justo antes de que iniciara la primera sesión del taller, y segundo una evaluación postintervención o posttest aplicada una vez que se había concluido la totalidad de las 7 sesiones. El análisis se centró entonces en examinar los cambios intrasujeto en la regulación emocional, es decir, comparar a cada participante consigo mismo antes y después de haber pasado por la intervención. Y para poder medir estos cambios necesitábamos un instrumento validado que evaluara específicamente las dificultades en la regulación emocional. Elegimos la escala de dificultades en la regulación emocional, conocida como DERS-E en su versión español. Esta fue adaptada y validada para adolescentes mexicanos en el año 2012. Este instrumento está conformado por 24 ítems con un formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos que va de 0 hasta 4, y el puntaje global puede ir de 0 a 96 puntos, y puntajes más elevados indican mayores dificultades en la regulación emocional. Es decir, en este instrumento, menos es mejor. El DERS-E evalúa 4 dimensiones específicas: la no aceptación de las respuestas emocionales, las dificultades para implementar conductas dirigidas a metas, la falta de conciencia emocional y finalmente la falta de claridad emocional. En cuanto al procedimiento, primero, ¿de dónde venían nuestros participantes? Pues fueron referidos al taller por distintos servicios del instituto. El mayor porcentaje de referencias provino del propio servicio de psicología, con un 25.5%. Los pacientes eran invitados por el personal de estos servicios cuando se consideraba que podrían beneficiarse de la intervención. En cuanto al formato, ofrecíamos modalidad presencial y en línea, y la mayoría de los participantes asistió de manera presencial. El taller fue impartido por estudiantes de servicio social y de prácticas clínicas bajo la supervisión de adscritos. En cada una de las 7 sesiones tuvo una duración de entre 90 y 120 minutos. Una vez recolectados los datos, ¿cómo los analizamos? Primero se calculó la sumatoria del puntaje global de cada participante, además de identificar el promedio más elevado entre las 4 dimensiones para poder señalar cuál era en cada caso el área de mayor dificultad. Toda esta información fue capturada en una base de datos en SPSS. A partir de ahí, realizamos 2 tipos de análisis. Por un lado, estadísticos descriptivos,
para poder caracterizar bien a nuestra muestra y para describir cómo se distribuían los puntajes en ambos momentos de medición. Y por otro lado, para responder a la pregunta central de nuestra investigación, hubo un cambio significativo tras el taller y utilizamos una prueba TED-Student para muestras relacionadas. Por acá viene de manera detallada el contenido que se vio sesión por sesión. Como se mencionó, fue basado este taller en terapias contextuales, por lo que es lo que se abarca en cada una de las sesiones. Aquí ya estamos en los resultados. Primero, quienes conformaron nuestra muestra. En total participaron 47 personas y asistieron estas 47 al menos a la primera sesión del taller. Como pueden ver, la gran mayoría de los participantes fueron mujeres. La edad promedio fue de 53.4 años. El 76.6% reside en la Ciudad de México y podemos ver que únicamente el 23.4%, o sea, 11 personas, lograron asistir a las 7 sesiones en su totalidad. La poca consistencia en la asistencia, esta retención nos lleva directamente a explicar por qué nuestra muestra analítica final fue distinta a la muestra inicial. De las 47 personas, solamente 19 pudieron incluirse en el análisis comparativo de pre y post. Los 28 casos restantes no pudieron incluirse por dos razones principales. Puede que abandonaron el taller o hubo un llenado incorrecto del instrumento en alguno de los dos momentos de aplicación, lo cual imposibilitó calcular la sumatoria de los ítems correctamente. De los 19 participantes que sí contaban con datos completos, fue que aplicamos la prueba TED-Student y pues comparamos los puntajes globales del DERS-E antes y después del taller. Y pues se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ambas mediciones, con un valor de T de 2.485 y un valor de P de 0.023. En términos concretos, el puntaje promedio en el pretest fue de 40.74 y en el posttest bajó a 28.05, con una desviación estándar de 21.59. Luego calculamos la D de Cohen para conocer el tamaño del efecto, obteniendo un valor de 0.57, que se considera un efecto de magnitud moderada. Con base en estos resultados, podemos concluir que el taller de regulación emocional tuvo un efecto estadísticamente significativo en la población evaluada. Y profundizando un poco más en qué áreas específicas tenían más dificultad nuestros participantes y cómo cambió esto tras el taller, pues primero identificamos para cada persona cuál era el área con el promedio de puntaje más elevado dentro de las 4 dimensiones del TERS-E, y esto en el pretest y en el posttest. En el pretest, el área que apareció con mayor frecuencia fue la falta de conciencia emocional, presente en el 34.1% de los casos. En el posttest, con nuestra N de 19, la falta de conciencia emocional continuó siendo el área predominante, incluso con un ligero aumento proporcional, llegando al 42.1%. El hallazgo que más llama la atención fue que la no aceptación de respuestas emocionales pasó de un 24.4% a apenas un 5.3%. Es decir, que de 10 personas, esto se redujo a solamente una. Y esto puede sugerir que el taller fue particularmente efectivo en ayudar a los participantes a dejar de juzgarse o rechazar lo que sentían. Y entonces, ¿qué nos dicen todos estos resultados en conjunto? Pues primero que los resultados son congruentes con la literatura y coincide con hallazgos en población pediátrica, que es de lo que está hecho el DERS-E. Y las limitaciones, pues que hubo una N pequeña, no hubo un grupo control y el instrumento, como dije, está validado en adolescentes. Y podemos concluir que el taller mostró beneficio significativo en regulación emocional, fortalece la pertenencia de ACT y DBT en población con enfermedad crónica. Y bueno, áreas de oportunidad que más destacaron fueron la conciencia emocional y metas. Y si se realizara otro estudio, se recomienda que se utilice una mayor N, que haya un grupo control, que se haga una aplicación del DERS-E de seguimiento, esto a mediano o largo plazo, para ver cómo son los resultados en ese momento. Eso sería todo, muchas gracias.